Bueno, vamos a ver en un ejemplo cómo sacar las potencias para esta impedancia. En este ejemplo tenemos una fuente de 100 volts a un ángulo de 0 grados y tenemos una impedancia de 20 ohms a un ángulo de 60 grados. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer antes de sacar las potencias en esta impedancia va a ser obtener la corriente. La corriente la obtengo aplicando la ley de Ohm, es decir, la corriente va a ser igual al voltaje, que es este, sobre la impedancia, que es 20 ohms ángulo de 60 grados. Entonces al hacer esa división me va a quedar una corriente de 5 amperes a un ángulo de 60 grados. Para obtener las potencias voy a usar las siguientes fórmulas. Voy a multiplicar el voltaje en la carga, en la impedancia, el voltaje por la corriente, solamente las magnitudes, la magnitud del voltaje por la magnitud de la corriente, por el coseno de teta. Para Q voy a multiplicar lo que es la magnitud de voltaje en la impedancia por la magnitud de la corriente por el seno de teta. Y para la potencia aparente S nada más voy a multiplicar las magnitudes de B por I. Entonces, ¿quién es este ángulo? Bueno, vamos a ver quién es este ángulo. Este ángulo va a ser igual a el valor absoluto de la resta entre el ángulo de fase del voltaje menos el ángulo de fase de la corriente. En este caso el ángulo de fase para el voltaje va a ser de 0 y el de la corriente es de 60. Entonces 0 menos 60 va a quedar menos 60 y al sacarle valor absoluto va a quedar un ángulo de 60 grados. Que si se fijan corresponde a este ángulo de aquí, de la impedancia. Entonces este ángulo teta pueden obtenerlo o pueden sacarlo de aquí, del ángulo que tenga su impedancia, o pueden sacarlo también de esta otra manera. Entonces vamos a ver cómo sacar primero la potencia aparente. Entonces me dice que tengo que multiplicar el voltaje por la corriente. El voltaje, la magnitud del voltaje es de 100 volts. La magnitud de la corriente que atraviesa por la impedancia es de 5. Y lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo. Entonces quedamos que el ángulo es de 60 grados. Y al momento de hacer esta multiplicación me queda 250 watts. Para la potencia reactiva, para Q, voy a hacer una operación muy parecida. Solo que ahora en vez de usar el coseno voy a usar el seno. Entonces tengo que multiplicar 100 volts por 5 amperes por el seno de 60 grados. Y me va a quedar este valor de 433.12. Y finalmente para sacar S, que es la potencia aparente, voy a multiplicar nada más las magnitudes del voltaje en la carga por la corriente en la carga. Entonces 100 volts por 5 me va a quedar 500 volt ampere.